Una pastora alemana fue brutalmente golpeada hasta la ceguera, hasta que un soldado la rescató junto a sus cachorros. Había sido una perra orgullosa, adiestrada para servir y proteger, pero tras ser desechada como basura, sufrió lo inimaginable, apaleada, hambrienta y abandonada a su suerte, ciega y rota. Lo único que le quedaba eran sus pequeños cachorros y un instinto inquebrantable de defenderlos a cualquier precio. Todos se habían rendido con ella, excepto un hombre. Cuando un soldado marcado por la batalla encontró a esta madre indefensa y a su camada, algo en su interior se transformó. En su dolor, vio el reflejo de su propio sufrimiento. Lo que sigue es una historia que jamás olvidarás. Un viaje de supervivencia, redención y el poder sanador del amor entre un hombre y una perra que lo habían perdido todo. Antes de continuar, recuerda apoyar historias como esta, que celebran el valor, la lealtad y las segundas oportunidades. El sol se ponía en las afueras de un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais. El polvo se levantaba mientras una camioneta recorría un camino de tierra desierto, con un motor que rugía, protestando con cada vuelta de las ruedas. En la parte trasera, una jaula se encajaba entre herramientas oxidadas y una botella de agua agrietada. No estaba vacía. Acurrucada en un rincón, yacía una pastora alemana. Su pelaje, alguna vez un hermoso manto de tonos negros y marrones, ahora era una maraña de suciedad y sangre seca. Su respiración era entrecortada, y cada inhalación, un esfuerzo. No levantó la cabeza cuando la camioneta se detuvo, ni se movió cuando el motor se silenció. Simplemente, ya no le quedaban fuerzas. Su nombre había sido Estrella, un nombre pronunciado con orgullo por el oficial que la adiestró. Sirvió como perra policía en bases militares en el extranjero, olfateando peligros y protegiendo vidas. Pero cuando su adiestrador murió en combate, Estrella fue retirada del servicio, declarada no apta. Pasó por 2 refugios hasta que fue adoptada por un hombre que solo la veía como una herramienta. Cuando no obedecía con rapidez, era castigada. Cuando intentaba proteger a sus cachorros recién nacidos, la agresión era aún peor. Hasta que, finalmente, perdió la vista. No por la edad ni por una enfermedad, sino porque los golpes habían apagado la luz de sus ojos. Ahora, yacía inmóvil, con 4 diminutos cachorros acurrucados contra ella, gimiendo, aún ciegos a la crueldad del mundo en el que habían nacido. Estrella no sabía cuánto tiempo más podría mantenerlos calientes, ni a dónde la llevaban. Solo conocía el dolor, el silencio y la oscuridad. A muchos kilómetros de allí, el sargento Rafael Silva estaba sentado solo en el umbral de su modesta cabaña en el interior de Minas. Habían pasado 5 meses desde su última misión y el polvo aún se aferraba a sus botas. La pierna derecha le dolía por una metralla que nunca había sanado del todo. Pero lo peor era el silencio. Un silencio que resonaba más fuerte que cualquier explosión. Después de cumplir 3 despliegues, perdiendo amigos y pedazos de sí mismo, el servicio militar había sido su propósito, su ancla. Ahora, de vuelta en casa, el mundo parecía vacío. Había venido a la cabaña para escapar del caos de la ciudad, de las sonrisas falsas y los agradecimientos vacíos. Pasándose una mano por el pelo corto, miró hacia la línea de los árboles. Algo no estaba bien, como si el propio bosque contuviera la respiración. Mientras tanto, en el camino de tierra, la camioneta se detuvo en un claro rodeado de maquinaria agrícola vieja y oxidada. El conductor, un hombre corpulento con los dientes manchados de tabaco, abrió de golpe la parte trasera y arrastró la jaula al suelo. El cuerpo de Estrella se sacudió con el impacto. Uno de los cachorros soltó un débil gemido y el hombre escupió. «Perra inútil, no vales ni una bala». Luego se dio la vuelta y caminó hacia un cobertizo, cogiendo una pala que colgaba de la pared. En ese instante, Estrella se movió. Ciega, débil y sangrando,
Arrastró su frágil cuerpo hacia sus cachorros, enseñando los dientes a la oscuridad. Aunque no podía ver la amenaza, la sentía. Y aunque su cuerpo le fallara, su instinto jamás la abandonaría. El hombre regresó con la pala en la mano, diciendo: «Hora de acabar con esto». Pero antes de que pudiera asestar el golpe, una voz resonó desde el borde del bosque: «Oye, baja esa pala». El hombre vaciló. Rafael, con paso sigiloso, entró en el claro. Sus botas militares no hacían ruido sobre las hojas mientras sus ojos examinaban la escena. Una perra herida, sangre en el suelo, 4 cachorros temblorosos y un hombre a punto de atacar con una pala. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rafael con calma y firmeza. «No es asunto tuyo», gruñó el hombre. «Soldado, solo estoy solucionando un problema». Lentamente, Rafael buscó el arma que llevaba bajo la chaqueta. «Aléjate», ordenó. «Ahora mismo, o lo próximo que entierres no será una perra». Por un instante, el hombre miró a Rafael, luego dejó caer la pala con un estruendo metálico y, murmurando algo, se alejó corriendo hacia el bosque. Rafael esperó a que el hombre desapareciera y entonces se arrodilló junto a la jaula. «Hola, pequeña», susurró con ternura. «Ya pasó. Estás a salvo». Estrella no reaccionó de inmediato. No podía ver al hombre que se acercaba y no sabía si esa voz era tan cruel como las anteriores o algo diferente. Pero cuando Rafael tocó delicadamente su pata, ella no gruñó, solo tembló. Y uno de los cachorros soltó un gemido mientras intentaba trepar sobre ella. El corazón de Rafael se encogió. «Has pasado por un infierno, ¿verdad?», murmuró suavemente. Aún no sabía cuán profundas eran sus cicatrices, ni que esa perra herida cambiaría su vida para siempre, pero estaba seguro de una cosa: no iba a dejarla atrás. Rafael permaneció en silencio un largo momento, observando a la madre destrozada y a sus crías. El aire nocturno los envolvía como una pesada manta, mezclado con los suaves gemidos de los cachorros y el crujir de los árboles. Estrella seguía inmóvil. Su respiración era débil y superficial. El olor de la jaula era una mezcla de podredumbre, sangre vieja y miedo. Sin dudarlo, Rafael sacó una navaja y cortó el cerrojo oxidado. La puerta chirrió al abrirse y en cuanto su mano entró, Estrella se encogió. Bajó las orejas y apenas mostró los dientes. A pesar de su ceguera, aún podía sentir el mundo, percibir el peligro y la crueldad que la rodeaban. «No voy a hacerte daño», susurró Rafael, poniéndose en cuclillas y manteniendo la voz firme. «Te lo prometo. Estoy aquí para ayudarte». Con cuidado, pasó sus brazos alrededor de su frágil cuerpo. Sus huesos se sentían como ramas retorcidas. El pelo estaba apelmazado y podía sentir las cicatrices bajo los mechones enredados. La cabeza de ella descansó sobre su pecho, no por confianza, sino por puro agotamiento. Con delicadeza, Rafael la sacó de la jaula y extendió la mano hacia los cachorros. Eran tan pequeños, casi del tamaño de su palma, con los ojos aún cerrados, y sus suaves gemidos tocaron algo profundo en su corazón. Los llevó hasta su camioneta, acomodando a Estrella sobre una manta doblada en el asiento trasero. Forró una caja de cartón con una sudadera vieja y colocó a los cachorros dentro, junto a ella, para que pudiera sentir su calor. Ella los olisqueó tímidamente, rozando con su hocico los pequeños cuerpos cálidos. Mientras la camioneta se alejaba, Rafael miró por el retrovisor. Estrella no se movía. Simplemente yacía allí, protegiendo a sus cachorros con las últimas fuerzas que le quedaban. Con los nudillos blancos sobre el volante, murmuró: «Ninguno de vosotros se merecía esto». El viaje de vuelta a su cabaña pareció más largo de lo normal. El peso en la camioneta no era solo físico, era emocional. Los recuerdos invadieron su mente. La noche en que su unidad fue emboscada, la explosión ensordecedora, la sangre,
el silencio que siguió y la imagen de su mejor amigo, inmóvil a su lado. Su amigo tenía un perro, Rex, un pastor alemán terco y resistente que nunca se apartaba de él. Rex lo había sacado de entre los escombros, lo había arrastrado a través del fuego enemigo, le había salvado la vida y, en medio del caos, había desaparecido. Rafael nunca lo volvió a encontrar. Pero ahora, en el asiento trasero, había otra perra, una madre que había luchado contra todo pronóstico para mantener a sus cachorros con vida. No sabía explicar por qué, pero sentía como si una pieza perdida hubiera vuelto a su lugar. Al llegar a la cabaña, la luz del porche se encendió. Rafael salió, abrió con cuidado la puerta trasera y volvió a coger a Estrella. «Ya estás en casa», murmuró. La llevó dentro, directamente a la cálida sala de estar, donde la chimenea aún brillaba con las brasas. La acostó sobre una manta gruesa y colocó a los cachorros a su lado. Ella soltó un gemido débil y ronco. Rafael corrió a la cocina, cogió un cuenco y lo llenó de agua tibia. Al acercárselo al hocico, Estrella olfateó y lamió lentamente. Fue lo primero que aceptó. «Buena chica», dijo él, con suavidad. Luego, cogió otro cuenco y lo llenó con pollo desmenuzado que sacó de la nevera. Al principio, no tocó la comida, pero cuando uno de los cachorros se acercó, ella atrajo lentamente la comida hacia sí y comió, mordisqueando con dolor cada pequeño bocado. Rafael se arrodilló a su lado, observando cada movimiento. «Eres una luchadora», murmuró para sí, pero la verdad era que a Estrella no le quedaba mucho tiempo. Podía verlo en cada uno de sus movimientos, deliberados y exhaustos. Sus heridas estaban infectadas y necesitaba atención veterinaria de inmediato. Rafael se levantó, cogió las llaves y se puso la chaqueta. «Ahora vuelvo», dijo, implorándole que no se rindiera. Corrió a la camioneta y se dirigió a la única clínica veterinaria de la zona que abría 24 horas, un viaje de casi 45 minutos. Mientras tanto, en la cabaña, el fuego seguía crepitando y Estrella permanecía inmóvil, con la cabeza cerca de sus cachorros, las orejas atentas a cada sonido y, aun sin ver, su cuerpo seguía siendo un escudo protector a su alrededor. Afuera, alguien observaba. Un poco más allá de la línea de los árboles, los faros de un vehículo parpadearon brevemente antes de apagarse. El hombre de la pala no se había ido lejos. Y aún no había terminado. La vieja camioneta avanzaba por la carretera oscura, sus faros cortando la niebla mientras Rafael se aferraba al volante, como si su vida dependiera de ello. Aunque no era la suya, sino la de ella. Estrella estaba en el asiento trasero, su respiración irregular y su hocico temblando con cada bache. Los cachorros estaban a salvo en una caja, acurrucados en una manta, sus pequeños cuerpos apiñados en busca de calor. Rafael no dejaba de mirar por el espejo retrovisor con el corazón desbocado. Había visto la muerte en los campos de batalla, en los ojos de camaradas caídos, pero esto era diferente, era personal. Pronto apareció la clínica. Una construcción blanca a las afueras del pueblo, con un letrero de neón rojo brillante que decía «Clínica de Emergencia Animal». Aparcó bruscamente en el patio de grava, puso el freno de mano y corrió hacia el asiento trasero. «Voy a ayudarte», susurró, levantando a Estrella con sumo cuidado en sus brazos. Su cuerpo estaba flácido, pero sus orejas reaccionaron a su voz, una señal de que todavía luchaba. Las puertas de la clínica se abrieron de golpe, mientras Rafael entraba gritando: «¡Necesito ayuda! Está muy mal. Ciega, sangrando, y acaba de parir». Una joven veterinaria salió rápidamente de detrás del mostrador. «Tráigala aquí, rápido». Colocaron a Estrella en una mesa en la sala de emergencias, mientras un asistente se llevaba a los cachorros para ponerlos bajo una lámpara de calor. Rafael se quedó paralizado, impotente, mientras la veterinaria examinaba el cuerpo de Estrella. Heridas antiguas se mezclaban con traumas recientes.
Está extremadamente desnutrida, murmuró la doctora, dirigiendo una luz a los ojos sin vida de Estrella. Y estas cataratas son traumáticas. Alguien le hizo esto. Rafael apretó los dientes. Sé quién ha sido. La veterinaria lo miró con seriedad. No le queda mucho tiempo. Necesita fluidos, antibióticos y una limpieza urgente de las heridas. Incluso si la estabilizamos, es posible que nunca recupere la vista. Rafael asintió lentamente. Haga todo lo que sea posible. Ha sufrido demasiado como para morir ahora. La doctora volvió a su trabajo mientras Rafael se quedaba junto a los cachorros. Con los ojos aún cerrados, se retorcían en la caja, moviéndose instintivamente unos hacia otros. Uno de ellos extendió una patita y la posó en su muñeca, haciendo que su corazón diera un vuelco. Hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación de calidez, de vida, de propósito. 45 minutos pasaron como un borrón, y entonces la veterinaria reapareció. Está estable. Hemos conseguido controlar la hemorragia, limpiar las heridas, y ahora está recibiendo fluidos, explicó. Pero necesitará cuidados a largo plazo y la recuperación será lenta. Yo la cuidaré, respondió Rafael con firmeza. No va a volver al lugar donde la encontré. La doctora asintió, y Rafael clavó la mirada en Estrella, como si desafiara a su agresor, prometiéndole en silencio. No volverá a tocarla. Cuando el amanecer despuntó en el horizonte, Rafael subió a Estrella y a sus cachorros de vuelta a la camioneta. Ella todavía estaba débil, pero su respiración se había estabilizado. Su cabeza reposaba con suavidad en el borde del asiento, y los cachorros se acurrucaban contra su vientre. El viaje de regreso fue tranquilo y silencioso, pero en la cabaña, esa paz estaba a punto de romperse. Sin que Rafael lo supiera, el hombre de la pala había regresado durante la noche. Su camioneta sucia estaba aparcada más allá de los árboles, oculta tras un roble caído. Observaba, esperando. Un cigarrillo colgaba de sus labios mientras espiaba la cabaña desierta con unos prismáticos. Al ver llegar la camioneta con la primera luz del amanecer, aplastó el cigarrillo con el pie y volvió a esconderse en las sombras. Dentro, Rafael llevó a Estrella hasta el mismo rincón acogedor, cerca de la chimenea. Con cuidado, la recostó y colocó la caja con los cachorros a su lado. Sus orejas se irguieron levemente cuando uno de los pequeños gimió y se pegó a ella. Aunque no podía verlos, sentía su presencia y sabía que estaba a salvo. Rafael se arrodilló a su lado y deslizó los dedos suavemente por su pelaje con una toalla tibia y húmeda. Lo lograste, mi niña. Ahora estás a salvo. Estrella dejó escapar un suspiro ronco, una muestra de la confianza que había depositado en él. Pero afuera, detrás de la cabaña, un par de botas embarradas se acercaban, paso a paso, con cautela. La amenaza aún no había terminado. Dentro de la casa, el ambiente era sereno, roto solo por el crepitar del fuego y los suaves sonidos de los cachorros alimentándose. Rafael se quedó en la cocina, sirviendo café caliente en una vieja taza de metal. No había dormido de verdad. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente corría impulsada por la adrenalina y el instinto que le había inculcado el ejército, junto con el recuerdo de aquel hombre de ojos ardientes y la pala en la mano. Conocía bien a hombres como él, a los que no les importaba hacer daño, ya fuera a animales o a personas. Y aquel hombre no parecía del tipo que se marcha sin hacer ruido. Tomando un sorbo de café, Rafael miró hacia el salón. Estrella estaba acurrucada en la manta, con la cabeza protegiendo a sus cachorros. A pesar de sus ojos nublados, reaccionaba a cada sonido, siempre alerta. Aunque ciega, estaba lejos de ser indefensa, y Rafael empezaba a darse cuenta de que su fuerza era mayor de lo que imaginaba. Sentado en el suelo a su lado,
Le acarició suavemente detrás de las orejas. «Todavía tienes agallas», murmuró. «Y yo también». Afuera, los primeros rayos de la mañana se filtraban entre los pinos, pero algo se movía entre los árboles. Unas botas aplastando hojas secas y ramas, una sombra que pasaba junto al cobertizo de herramientas. El hombre había vuelto. Se movía despacio y con determinación, vestido con una sudadera raída y llevando una palanca. Sus ojos recorrieron la parte trasera de la cabaña, y sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Esta vez, no estaba allí solo para acabar con una perra. Estaba irritado, avergonzado. Y los hombres como él nunca olvidan una humillación. Se acercó a una ventana lateral, agachándose para no ser visto. A través del cristal, apenas podía distinguir a la perra junto al fuego y al soldado cerca de ella. De repente, Estrella se agitó. Su cuerpo se tensó, y sus orejas se giraron hacia la ventana. Un gruñido bajo y profundo brotó de su pecho, una advertencia clara de que algo iba mal. Rafael la miró. «¿Qué pasa?». Ella gruñó más fuerte. De inmediato, sus propios sentidos se agudizaron. No había gruñido así desde la noche en que la encontró. El sonido era crudo, primitivo. Rafael cogió una linterna y se dirigió a la puerta trasera. Pero antes de que pudiera abrirla, el cristal se hizo añicos. La ventana estalló hacia adentro. Los fragmentos volaron por la habitación mientras el hombre usaba la palanca para abrirse paso y empezar a entrar. Rafael se giró, el instinto apoderándose de él. «¡Estrella, quieta!», gritó. Pero Estrella no dudó. Se levantó, tambaleándose al principio, y luego avanzó enseñando los dientes. La pura fuerza del instinto y la rabia. Ciega, herida y sangrando, atacó con una determinación feroz. El hombre apenas tuvo tiempo de atravesar la ventana antes de que Estrella se lanzara sobre su brazo. Se aferró con todas las fuerzas que le quedaban. El hombre gritó, agitando la palanca desesperadamente para liberarse. Rafael corrió hacia él y ordenó: «¡Suelta eso ahora!». El hombre se quedó helado. Estrella, todavía prendida de su brazo, gruñía con toda la furia de una guerrera. «He dicho que lo sueltes». La palanca cayó al suelo con un estruendo. Rafael agarró al hombre y lo derribó, inmovilizándolo con las rodillas y presionando un arma contra su cuello. «Cometiste un grave error al volver aquí». La sangre goteaba de la boca de Estrella, mientras finalmente soltaba al hombre, jadeante y temblorosa, cayendo junto a la pared, con las orejas todavía atentas a los gemidos de sus cachorros en el rincón. Rafael ató las manos del hombre con unas bridas de nylon y llamó a la policía con su teléfono por satélite. «Ha entrado en mi casa e intentado herir a mi perra. Y ya tiene antecedentes. Vengan rápido». Prometieron una respuesta inmediata. Rafael volvió su atención a Estrella. Yacía inmóvil, su pecho subiendo y bajando, con sangre en el hocico y una pata herida, pero estaba viva. Los cachorros se arrastraron hasta ella y levantó la cabeza lo suficiente para acercarlos. «Nos has salvado», susurró Rafael, arrodillándose a su lado. Ella soltó un ladrido suave y ronco. Solo uno. La lucha aún no había terminado, pero esa noche había ganado. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. El coche de policía llegó poco después del amanecer, sus neumáticos aplastando la grava mientras dos agentes descendían. Rafael esperaba en el porche, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. El intruso estaba esposado en el suelo, murmurando maldiciones, con la manga ensangrentada y la muñeca hinchada. Dentro de la cabaña, Estrella permanecía débil, pero viva, con la cabeza apoyada protectoramente contra sus cachorros. Uno de los agentes se acercó a Rafael y dijo: «Ya hemos tenido quejas sobre él por maltrato animal y agresión, pero nunca hubo pruebas suficientes para acusarlo. Puede que usted haya cambiado eso. No volverá a hacerle daño».
afirmó Rafael con firmeza. Después de prestar declaración, regresó al interior, donde el fuego aún ardía y el aroma a café y pino llenaba el ambiente. Arrodillándose junto a Estrella, le acarició suavemente el pelaje. «Lo hiciste muy bien, mi niña», murmuró. «No solo sobreviviste, sino que protegiste a tu familia». Los cachorros se acurrucaron más cerca, con sus colitas temblando levemente. Estrella soltó un suspiro suave, una señal de paz, de seguridad. Esa tarde, Rafael la llevó de nuevo al veterinario para una segunda evaluación, esta vez para comprobar los daños a largo plazo y la posibilidad de restaurar su visión. Mientras la doctora examinaba a Estrella en una sala privada, Rafael esperaba, tamborileando los dedos en el respaldo de la silla con la mente acelerada. Unos minutos después, la veterinaria regresó, esta vez con un escáner de microchip en la mano. «Tiene un microchip», explicó. «Todavía está activo. He consultado la base de datos nacional y, Rafael, esta perra no es una perra cualquiera». Rafael se levantó, sorprendido. «¿A qué se refiere?». La doctora le entregó un papel impreso. «Su nombre es Solange. Sirvió en una unidad canina militar en el extranjero y recibió una baja con honores después de que su adiestrador, el teniente Samuel, muriera en combate hace 2 años. La enviaron de vuelta a Brasil, pero se perdió en el sistema. Nadie siguió su caso». Rafael miró fijamente el papel. Samuel no era solo un nombre. Lo reconocía. Había coincidido brevemente con ese hombre durante un entrenamiento, en una operación en Oriente Medio. «Era una de las mejores», continuó la veterinaria. «Y cuando regresó, debería haber sido enviada a un programa de retiro o quedarse con la familia del adiestrador. Pero algo salió mal». Rafael se pasó la mano por la cara, con las emociones a flor de piel. Solange, no Estrella. El nombre le resonó de una forma diferente. Solange no era solo una superviviente, era una heroína. Había servido, luchado y salvado vidas. Y aún así, el sistema la había abandonado. Rafael miró a la doctora. «¿Hay alguna posibilidad de que recupere la vista?». La veterinaria dudó. «Existe la posibilidad de una cirugía de cataratas que podría restaurar parte de la visión, pero es cara y arriesgada, considerando su estado. Con los cuidados adecuados, puede vivir una vida larga y sin dolor. Solo necesita que alguien luche por ella ahora». Sin dudarlo, Rafael respondió. «Entonces, yo lucharé por ella». Esa noche, de vuelta en la cabaña, Rafael sostuvo delicadamente la cabeza de Solange entre sus manos. Aunque no podía ver, sus orejas se movían con cada sonido que él hacía. «Tu nombre es Solange», le susurró. «Has pasado por guerras, por infiernos, por el abandono, pero eso se acabó. Este es tu hogar. Ahora, no importa cuánto cueste, conseguiré esa cirugía para ti. Mereces ver a tus cachorros. Lo mereces todo». Solange emitió un sonido suave, como si lo entendiera, y por primera vez en mucho tiempo, Rafael se sintió completo. Afuera, la nieve comenzó a caer ligeramente, cubriendo el suelo con un manto blanco y puro. El mundo permanecía quieto, sanando, pero dentro del pecho de Rafael, un nuevo sentido de propósito despertaba, un sentimiento que no había experimentado desde los campos de batalla. No solo había salvado a Solange, ella también lo había salvado a él. A la mañana siguiente, Rafael se sentó a la mesa de la cocina con el portátil abierto, los dedos suspendidos sobre el teclado. La veterinaria le había dado el contacto de un oftalmólogo especializado en animales. La cirugía para restaurar la visión de Solange era posible, pero el coste era elevado. Suspiró profundamente. Tenía algunos ahorros de su paga militar, pero no era suficiente. Miró a Solange, que dormía plácidamente en la alfombra, con sus cachorros acurrucados a su alrededor. Ya parecía mejor. Su respiración era más regular
y su cuerpo estaba menos tenso. Se estaba curando, y él no podía decepcionarla. Con reticencia a pedir ayuda, comenzó a escribir una campaña de micromecenazgo. No era su estilo, pero aquello no se trataba de él. Se trataba de una perra que había servido, había sido abandonada, maltratada, y, aún así, había encontrado fuerzas para proteger a otros. Escribió con el corazón. Sirvió a nuestro país, perdió a su compañero y su vista, pero, aún así, protegió a sus cachorros con toda la fuerza que tenía. Ahora necesita nuestra ayuda. Ayudemos a Solange a ver el mundo de nuevo, porque ella nunca se rindió por nosotros. Publicó la campaña y se recostó, observando la nieve caer de forma suave y constante. El mundo parecía tranquilo, pero su mente corría a toda velocidad. Más tarde, mientras recogía leña, Rafael oyó el sonido de un vehículo acercándose. No era el coche de la policía esta vez, sin sirenas ni polvo levantándose. Solo un todoterreno negro que se detuvo en la entrada de su propiedad. Rafael se tensó, dejó la leña en el suelo lentamente y avanzó. Un hombre alto, de unos 40 años, de hombros anchos y vestido con una chaqueta militar con un emblema desgastado de los infantes de marina, salió del coche. Llevaba el pelo muy corto y había una suavidad en su mirada. ¿Sargento Rafael?, preguntó el hombre. Soy yo, respondió Rafael. ¿Quién es usted? El hombre le tendió la mano. Mi nombre es Capitán Bruno. Serví con el teniente Samuel, el adiestrador de Solange. Rafael se quedó sin palabras, sorprendido. Vi su campaña, continuó Bruno. Un amigo me la envió esta mañana y sentí que tenía que venir. Rafael le estrechó la mano, todavía atónito. ¿La conocía?, preguntó. Entrené con ella, respondió Bruno, mirando hacia la casa. Cuando era solo una cachorra, la vi derribar su primer objetivo en el extranjero. Era intrépida, demasiado leal. Y cuando Samuel murió, ella cambió. Dejó de comer, dejó de ladrar. Pensamos que nunca volvería a servir. Los superiores decidieron enviarla de vuelta, alegando que no era apta. Yo intenté quedármela. Incluso me ofrecía adoptarla, pero la burocracia lo complicó todo, y entonces, simplemente, desapareció. No desapareció, respondió Rafael en voz baja. Fue abandonada, maltratada, golpeada hasta quedar ciega. El semblante de Bruno se ensombreció. Maldita sea. Rafael lo condujo al interior. Al ver a Solange, el rostro de Bruno se suavizó. Se arrodilló, con la respiración entrecortada, y dijo: Solange, mi niña, soy yo. Solange levantó la cabeza, sus orejas se movieron, y su cola se agitó lentamente, como si reconociera un olor familiar. Eso es, murmuró Bruno, con la voz quebrada. ¿Te acuerdas? Solange se acercó, apoyando el hocico en su mano y emitiendo un sonido suave, no de miedo ni de dolor, sino de reconocimiento. Creí que te había perdido, susurró él. Rafael les dio un momento. Entonces, Bruno se levantó, secándose los ojos. Tengo recursos, dijo, mostrando su teléfono. Cualquier cosa que necesites para la cirugía, corre por mi cuenta. Ella salvó vidas, lo dio todo, y ahora es nuestro turno. Rafael dudó. No sé qué decir. Solo di que me dejas ayudar, insistió Bruno. Di que permitirás que viva la vida que merece. Rafael asintió. Haremos la cirugía, declaró con firmeza. Esa noche, mientras la nieve se intensificaba afuera, Solange dormía rodeada de cariño, amor y una esperanza que hacía mucho tiempo que no sentía. Su futuro ya no estaba sumido en la oscuridad. Empezaba a brillar. Pero justo cuando todo parecía empezar a encajar,
El teléfono de Rafael vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Que has ganado? Mantente alerta, soldado. La sonrisa de Rafael se desvaneció y apretó el móvil con fuerza. No todos estaban dispuestos a dejar que el pasado quedara atrás. La nieve seguía cayendo mientras Rafael caminaba de un lado a otro, inquieto, frente a la zona de quirófanos. Llevaba las manos hundidas en los bolsillos del abrigo y el vaho de su aliento se dibujaba en el aire helado. Dentro, tras unas pesadas puertas de acero, Solange estaba siendo operada. Habían transcurrido ya 2 horas. El capitán Bruno permanecía sentado en silencio en un banco cercano, con la mirada fija en la puerta. Rafael no podía quitarse aquel mensaje de la cabeza. Alguien, en alguna parte, seguía observando. Pero eso podía esperar. Nada era más importante que saber si Solange despertaría, si volvería a verle. Cuando la veterinaria salió por fin, con la mascarilla bajada y una expresión de cansancio y amabilidad en los ojos, anunció: «Lo ha conseguido. Tenemos buenas noticias. Las cataratas han desaparecido. Su visión quizá no sea perfecta, pero volverá a ver». Rafael dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo un escozor en los ojos. El capitán Bruno se puso en pie. «¿Cuándo podemos verla?», preguntó. La doctora sonrió y les indicó: «Con mucho cuidado. La luz puede deslumbrarla al principio». Más tarde, esa misma noche, Rafael entró en la sala de recuperación. Solange yacía sobre una alfombra mullida, envuelta en una manta. Al oír sus pasos, levantó la cabeza lentamente. Por primera vez, sus ojos parpadearon. Ya no estaban nublados, sino abiertos, atentos, llenos de curiosidad. Rafael se arrodilló a su lado y le susurró: «Hola, mi niña». Ella le sostuvo la mirada, no solo reaccionando al sonido de su voz, sino como si de verdad pudiera verlo. Su cola se movió una vez, luego otra, y sus orejas se irguieron. El corazón de Rafael se desbordó de alegría cuando ella se acercó despacio y apoyó su cabeza contra la suya, como si lo hubiera reconocido desde siempre. En la cabaña, los cachorros ya estaban más fuertes, juguetones y sanos. El capitán Bruno ayudó a construir un cercado adecuado e incluso se ofreció a adoptar a uno de ellos. Solange ahora caminaba con confianza por la casa, sin esconderse ni mostrar temor. Pero la misión de Rafael aún no había terminado. Con la ayuda de Bruno, logró rastrear el origen del mensaje amenazante, y no pasó mucho tiempo antes de que el hombre que había herido a Solange fuera arrestado. Esta vez, para enfrentarse a cargos reales y consecuencias de verdad. No volvería a hacer daño. El invierno dio paso a la primavera. Solange jamás regresaría al campo de batalla, pero ahora tenía una nueva misión. Cuidaba de Rafael, de su nueva familia y de sus cachorros. Ya no era una perra rota, era una madre, una superviviente, un símbolo viviente de lo que significa luchar y vencer. ¿Y Rafael? Él ya no estaba solo. Tenía a Solange, y ella lo tendría a él, para siempre. Si esta historia ha conmovido tu corazón, compártela con alguien que crea en los relatos de valentía y redención, y ayuda a rendir homenaje a la lealtad de héroes caninos como Solange, que siguen protegiendo incluso cuando la batalla ha terminado.